Yo quería contarle algunas anécdotas que son importantes. Saramago le impresionó su contenido y en el prólogo introduce cosas muy bellas sobre su opinión sobre la bondad de Marcos y sobre cómo él ve esa relación con la gente, con sus compañeros. Cómo impactó a Almodóvar. Almodóvar, la prepublicación que sale en El País cuando se lanza el libro, hace que nos llame por teléfono a la editorial y nos pida asegurar mediante un contrato los derechos para que él pueda llevar al cine La vida de Marcos Sana. Y cuando le vimos aquel día en la casa de Marcos, llega Pedro muy emocionado con el libro y todo rayado, señalado, las cosas que le habían impactado, y un encuentro que en un principio iba a ser de media hora se transformó en más de 2 horas y fue bastante impactante aquel encuentro. Bueno, yo quiero reiterarle que estoy muy contento y agradecido de estar con todos ustedes, decirle que estoy muy orgulloso de estar al lado de Marcos, dándoles a conocer esto, y prefiero dejarte la palabra para que tú te refieras al contenido del libro. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo quiero dar las gracias con mis compañeros a todos los asistentes a este acto, al Ateneo Republicano que lo ha propiciado, que lo ha convocado, al Ayuntamiento de Astorga y a su teniente alcalde aquí presente, Luis Álvarez. Y quiero deciros que esto es demasiado para mi viejo corazón, ¿no? Son demasiadas emociones las que vengo recibiendo no solo aquí, sino en mi gira por el mundo. Y yo quiero decir siempre, para empezar, lo que más siento, y es que no me gusta o me da cierto pudor que se me presente como un ser especial, como alguien extraordinario, porque yo soy uno más de esa inmensa legión de hombres y mujeres que lucharon por la libertad y la democracia de nuestro país, que unos perdieron muchos años de su vida en las cárceles como yo, y otros perdieron su vida ante los paredones de ejecución franquista, ¿no? Y sobre todo porque yo he sido recompensado a pesar de todos. Yo he pasado 23 años de cárcel, es cierto, he sido bárbaramente torturado, varias veces torturado, he estado 2 veces con la pena de muerte, he recibido todas las sedicias, toda la violencia de la dictadura, pero sin embargo he sido un privilegiado en el sentido de que cuando recobro la libertad, el mundo, España y el mundo me ha abierto los brazos generosamente y he vivido como vivo hoy, entre los aplausos y el cariño de la gente. Y eso me hace pensar siempre en lo que llamo yo los héroes oscuros, que son esas gentes sencillas y anónimas, que no tienen rostro, que no tienen nombre, que apenas son conocidos en su entorno más inmediato, pero que sin embargo sin su concurso pues no hubieran funcionado el engranaje por la libertad. Ellos sufrieron como yo, ellos lucharon como yo, ellos han sido fieles a sus ideales como yo, y sin embargo no tienen esta recompensa, no tienen esta recompensa. Por eso yo procuro siempre que voy a decir que voy con ellos a cuestas, estaban conmigo todos, y que mi palabra está, la palabra de miles y miles de hombres y mujeres que sufrieron en este país por conseguir la libertad y la democracia. Por eso muchas cosas me agradan de las que se dicen sobre mí, sobre todo Saramago en su prólogo, cuando él dice: Marcos Sana, en vez de complacerse ante el espejo, lo rompe en 1000 pedazos para que en cada fragmento se vea el rostro y el sacrificio de sus compañeros de cautiverio. Y él dice: en este libro el yo siempre es un nosotros. Y eso es lo que yo quiero que se vea, porque es cierto que está basado este libro en vivencias personales, pero son las vivencias de una generación en la que yo soy uno más. Y yo por eso siempre que me hacen un homenaje en cualquier parte del mundo, transfiero ese homenaje a esos hombres, a esas mujeres que lucharon como yo, que muchos perdieron la libertad y otros su vida. Todo lo que yo he vivido, lo que han vivido otros como yo, ha sido la consecuencia de una guerra civil, que siempre es una tragedia nacional. Ahora los falsificadores de la historia pues dicen que los culpables de esa guerra somos todos, y eso claro es una falacia y es una injusticia histórica, porque nosotros en el año 36, el 16 de febrero, ganamos las elecciones, el Frente Popular ganó las elecciones, las fuerzas de izquierda y de progreso de nuestro país, y esa guerra no la necesitábamos, nos estorbaba esa guerra, no la queríamos, y fueron ellos los que unos meses después
recurrieron a los cuarteles para cerrar a sangre y fuego el proceso democrático y social abierto en nuestro país. Luego no se puede hacer un juicio salomónico porque nosotros no fuimos culpables de aquella guerra que nos impusieron, que nos fue impuesta, que nosotros no queríamos y no necesitábamos. Una guerra que además, si hubiéramos tenido en cuenta la relación nacional de fuerza, no lo hubiéramos perdido nunca, porque no todos los militares estuvieron con Franco, tuvo que fusilar a muchos generales, porque no le fueron adictos a la sublevación, y lo hubiéramos ganado, pero sin embargo la relación internacional de fuerza inmediatamente fue ya desfavorable para nosotros, sobre todo por la intervención abierta y además con unidades organizadas, regulares del ejército de Hitler y de Mussolini. Y eso descabaló la balanza y colocó esa relación pues, a favor de Franco y en perjuicio de las fuerzas que defendíamos la libertad y la república. Y a eso hay que reconocerlo, también contribuyó la actitud de las democracias occidentales que se atrincheraron en la política de no intervención, que se lavaron las manos y las dejaron libres a los nazis y a los fascistas italianos para que interviniesen en nuestro país. Y a nuestro lado, pues únicamente estaban aquellos hombres que vinieron de cualquier parte del mundo, los llamados voluntarios de la libertad, los brigadistas internacionales, que sin más armas que su corazón lleno de romanticismo revolucionario, vinieron a defender con nosotros la República, a morir muchos con nosotros, no solo porque querían defender la República Española, sino porque también sabían que en España en aquellos momentos defendían la libertad y la seguridad de sus propios países. Como decía Randolph Foss, un poeta inglés que murió en España combatiendo en el año 1937, él decía: yo sé que la libertad de Londres hoy se defiende en Madrid. Y eso es verdad, porque era la primera batalla que se llevaba contra el fascismo internacional, fue el primer capítulo de la guerra mundial. Y digo que hay que hacerlo, hay que reconocerlo así. Se debió sobre todo a la intervención abierta de las potencias nazistas y también ante la indiferencia de los países llamados democráticos, de las democracias occidentales, que crearon el comité de no intervención y que dejaron las manos libres a los... Pero en fin, esto ya son cuestas, un poco ha pasado ya mucha agua y mucha sangre bajo los puentes, pero es bueno que sepamos lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que ha ocurrido. Yo, como decía antes Orman, me ha costado mucho trabajo escribir mis memorias. En primer lugar, porque nunca me ha gustado hablar de mí mismo, pero también porque no he tenido tiempo. Yo cuando salí en libertad estuve solamente en Madrid el tiempo necesario para que vinieran los compañeros del aparato clandestino de Francia y me sacaran del país. Y en cuanto llegué a Francia ya me habían preparado un programa sin descanso. Recorrí primero Europa, luego América Latina, y donde tenía yo tiempo para escribir ese libro, ¿no? Y recuerdo que en estos viajes, como decía antes Orman, en estos viajes pues uno de mis deseos era conocer a Pablo Neruda, porque yo en la cárcel eso contribuyó a que fuera más conocido. Saqué mis poemas que escribí en la prisión, que los sacaba clandestinamente de la prisión por esos caminos milagrosos que abrimos los presos en la noche en nuestras cárceles, y los lanzaba como el náufrago que echa una botella al mar sin saber si va a tener algún destino. Pero esos versos llegaron a muchas partes del mundo, se tradujeron, y en América Latina, sobre todo por razones de idioma, pues se extendieron más que en otras partes, ¿no? Y yo tuve la fortuna, incluso en la propia cárcel, de tener correspondencia con Sartre, clandestinamente, con Pablo Neruda, con Alberti, y desde allá además yo me dirigía a muchas personalidades de la época. Por ejemplo, que una carta que se ha difundido mucho en aquellos tiempos es la que le mandé al padre Damafrán, para que él pudiera acudir a una conferencia que había en París por la solidaridad de España y por la libertad de los presos políticos. Entonces, todo eso lo fue creando una base, el conocimiento de mis poemas y el haber tenido contacto con tantas personalidades, por el propio Picasso. Eso me creó pues una triste autoridad para recorrer el mundo y luchar con eficacia por la libertad de mis compañeros y por la libertad de España.